soy un pirómano. También soy un marrano. ¿Quieres pito? Crómalo. Eran esos hijoperos, raperos, ¿cómo se les llame? Reconocerlos es fácil. Son todos desalineados. Oiga, lo único que escuchan es indecente. Y siempre, pero siempre raya su nombre en las paredes. Somos parte truculenta. Dime qué ropa usas, qué música escuchas, qué palabras repites en TikTok y te dirá que le tienes miedo. El ser humano no soporta estar solo, nos aterra la idea de no encajar. Por eso, desde hace décadas, los jóvenes en México han creado refugios, las famosas tribus urbanas. Antes eran los emos o los punks en el Chopo, y hoy el ruido se viste de alucín o de chaca, de ropa de marca clonada y de estéticas sacadas de un algoritmo. Pero la sociedad mexicana tiene una doble moral fascinante. Nos encanta consumir su música, copiar sus bailes e incluso hacer memes con sus modas. Pero en cuanto los vemos caminando en grupos por la calle o en un transporte público, abrazamos la mochila, cambiamos de banqueta y los estigmatizamos. Los juzgamos de vagos, de violentos o de delincuentes solo por cómo se ven. ¿En qué momento buscar tu identidad se volvió peligroso? Lo que muchos critican como modas ridículas, en psicología social lo llamamos necesidad de pertenencia y resistencia cultural. Es la trinchera del individuo para protegerse del sistema, pero ¿estos grupos realmente ayudan a los jóvenes a encontrarse o solo los aíslan en burbujas cada vez más radicales? Hoy lo debatiremos. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Ruido Social. Y miren, ¿quién ha llegado? Yo me extrañaron, chicos. Michael, Ya para los que llegué. no- aplausos. Aplausos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las tribus urbanas. Empezando con la siguiente pregunta hacia ustedes, así que contesten en los comentarios. ¿A qué tribu urbana pertenecen? O también si no pertenecen a alguna, también es válido, no está mal. O si saben que es una tribu urbana. Justo. No se preocupen porque eso también lo vamos a hablar aquí. Así que acompáñenos. Empecemos. ¿A qué tribu urbana pertenecen ustedes, chicos y chicas? Pues, en la personal, yo siento que a ninguna. Porque yo no es como que me siento identificada así como con una, pero pues, Yo me considero otaku. A mí me gusta mucho el anime, toda esta onda, pero también siento que soy como friki, hablando ahorita. Siento que me gusta de todo un poquito, o sea, no me cierro como a conocer más cositas raras y me encanta todo eso. Bueno, en lo personal, yo no me considero ni otaku ni que pertenezca a algo emo, porque no. Pero, sí es muy interesante saber por qué son así. pero se ve emo. Pero se ve. Me veo emo, pero no. ¿Y tú, chava? Aunque tal vez mi imagen diga otra cosa, yo soy muy friki. O sea, a mí me gustan los cómics, me gustan los superhéroes. Soy fan de Batman, incluso aquí, bueno, y también del Hombre Araña. Aquí tengo una araña del Hombre Araña tatuada. No sé si se ve, si no, ahorita Sí, aquí se las pon, aquí en se una las Como la ponemos que traigo en una yo. imagen. Ah, Y- como la que trae Michael. Sí. Totalmente. Ah, exacto, así. Entonces, pues sí, yo me considero bastante friki. Y mencionando el tema también, ¿ustedes consideran que el cómo te ves define tal cual tu grupo social? Sí. Sí, yo siento que tenemos como esta falsa creencia. Puede ser que, bueno, no sé. Por ejemplo, yo voy a contar algo desde mi experiencia personal, pero por ejemplo en la preparatoria yo tenía mis amigos que tomaban, fumaban y todo eso, pero yo no hacía nada de eso. Y a mí sí me decían como de, pues tú eres igual, ¿no? Entonces yo era como, no, pero me caen bien, o sea, son chidos. Considero que es como un sí, un no, puede ser, sí influye, pero porque hay que ser honestos, o sea, nosotros nos dejamos llevar mucho por la apariencia de la gente y el con quién se juntan. Por eso está como este dicho de dime con quién te juntas y te diré quién eres. Que yo al final del día psicológicamente siento que es un sesgo muy grande porque no te estás permitiendo conocer a la persona como es. Y creo que esto pasa mucho en las tribus urbanas. Nos dejamos llevar mucho por el juicio o estos estereotipos que tenemos culturales y pues al final del día puede que no sea así, no hemos conocido a la persona. Justo como dices, yo siento que tiene de las dos. Puede que... Normalmente la gente lo que hace cuando ve a uno de barrio, ¿qué hace? Guarda la cartera, Ah, que sí, ay, me claro. lo guardo porque se ve de barrio, se ve malandro. Y no me vayas a O sea, saltar. Justo. Es diferente las experiencias que tienen las personas y por eso juzgan a personas por diferente apariencia, por cómo se viste, justo de por cómo habla así como, a ver chava, hablo medio chaca, medio ñero, Kirchner o madre. así, o sea, hay diferentes maneras de que una persona juzgue y yo siento que
Es muy raro la... Sí, incluso al nivel de etiquetar a la gente. Sí. Porque, como bien dice Joana, incluso alguien que habla así de repente y habla como con este acento, Es como ya es camarógrafo. como... Ah, exacto. Ya es como... Uy, Sí. aguas. Cuando realmente ni al caso, ¿no? O sea, no quiero hablar por aquellos que se consideran chacas o ñeros también, Alucines. pero muchas veces es una falsa creencia en general y aplica para todo. Para Que los todo. otakus huelen feo, que los fifas son... a lo mejor suena feo o fuerte, pero que los fifas son vírgenes, que los alucines son muy... Freídos. Ah, exacto. Exacto, es que como... Sí, sí. Es que sí, siento yo que sí. Como tú te vistes, la gente te empieza a catalogar mucho. Eso sí, tiene mucho sentido. Pero también es muy importante, ¿no? Como no caer en este juicio. Por ejemplo, yo no sé, pero también hablándole un poquito más acerca de las redes sociales, me voy a meter un poquito en esto, que también se va a ver en otro capítulo de podcast que tenemos, el cómo esto también viene del algoritmo que tenemos ahorita. Yo mencionaba esta parte porque yo cuando era otaku, yo no podía decirlo abiertamente porque la gente luego me catalogaba como, "¡Ah! No se baña". O tienen mucho esta, no sé si han visto los TikToks, que es como de, que actúan como de, ay, sí, o sea, como mucho esta onda, como burlándose de también. Y considero que es poco sano porque también impacta mucho en la personalidad de los, De las personas. ajá, claro, porque es precisamente de lo que hablamos, es una forma de expresarse, una forma de sentirse Seguro. seguro, claro. Entonces, considero que cuando caemos como en este juicio, termina afectando esta parte de... Bueno, no creo considero de pertenencia, pero sí rechazándola de alguna manera. Por ejemplo, aquí yo tengo una duda para ti, Per. O sea, tú dices que eres otaku y todo ese rollo, ¿no? Pero a ti, ¿quién te influyó eso o quién te lo...? ¿Quién me lo dio? Ajá. Fíjate que yo tenía una parte de mi familia que era como muy gótica, muy emo, muy punketa. O sea, es que es como una combinación de todo. Y fíjate que esta parte de mi familia eran mis tíos y uno de ellos era Mimo, Mimo en Coyoacán. Y se vestía así todo goticón, con sus bototas. Y a mí me encantaba, o sea, yo lo veía, yo decía, yo quiero ser como este güey, así, con toda la palabra y el respeto del mundo. Te quiero mucho, tío, si estás viendo esto. Pero de verdad él inspiró algo en mí que yo decía, wow, es que él es todo lo que yo quisiera hacer. Y también tenía una tía que llegó con perforaciones, rapada, o sea, así. Y yo decía, sí, yo quiero ser así, yo quiero ser emo. Así. Aquí es donde me llega la pregunta, ¿un emo o algún personaje o alguna persona así de alguna tribu nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo considero que se hace porque algún autor psicológico, no recuerdo quién, si no me recuerdo fue Carl Jung, mencionaba que nosotros como seres humanos pasamos por diferentes etapas a través de nuestro crecimiento, de nuestra maduración y específicamente en la adolescencia pasamos por la etapa del autodescubrimiento, de el adquirir una identidad, no sé si me explico. Ujú. Y también a lo mejor para quienes dicen, ¿no? Un decir, no, pues tú chava te ves ñero, te ves chaca, te ves otaku, no sé, pero dices que eres freak. O que puede decir Maiko o Joana de, pues si no pertenecen a ninguna tribu social, ¿qué tiene que ver esto con el tema, no? Es sencillo, no está mal pertenecer a distintas tribus sociales o haber pasado a través de distintas tribus o grupos sociales, porque durante todo este tiempo vamos creciendo, nos vamos conociendo a nosotros mismos durante la adolescencia, la pubertad, incluso también podemos empezar por ahí. Es cuando definimos qué nos gusta, qué no nos gusta, quién nos gusta, quién no nos gusta, quién nos agrada o desagrada. Es cuando vemos este tipo de temas y definimos nuestra personalidad. Y está comprobado, de hecho, que si no pasamos por Esas este etapas. proceso, Sí, claro. puede haber consecuencias muy graves, incluso para el cómo socializamos. Ujú. No sé qué opinan ustedes al respecto. Michael, ¿tú qué opinas? Pues también siento que las personas se van haciendo, tampoco creo que nazcan con eso. Ujú. Entonces,
pues mientras vamos creciendo, vamos adaptando, vamos formando más bien una personalidad. Ujú. De hecho, hay un psicólogo que lo menciona, ¿no? Pero no me acuerdo muy bien el autor, pero decía que desde pequeños buscamos como un modelo a seguir o como una copia de una forma de ser. Es que yo creo que es importante, ¿no? O sea, Chava lo dice, es como la etapa de la adolescencia, metiéndonos ya como en esta parte. Es importante porque es como todo lo que vas a hacer en tu personalidad. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque, o sea, siendo sinceros, cuando lo llevas a la adultez, sigue esa parte de ti, pero de otra manera, un poco más madura, un poco más de esto, o ya no se le toma tanta atención porque ya hay trabajo, ya hay responsabilidades, pero olvidamos que también esas cosas nos hacen ser nosotros. Y es muy importante decirlo porque muchas veces creemos que la adolescencia, en este caso de lo que estamos hablando, no es importante y no tiene por qué ser autodescubrimiento, porque precisamente caemos como en estos estereotipos como de, no, tiene que ser así, casi rigidito, bonito, cuadradito, y no dejamos que experimenten. Precisamente en la Ciudad de México a mí me encanta ir mucho porque siempre veo a chavos vestidos como les encanta. Van vestidos así, a mí me encantan las chavas que van vestidas con sus bototas así llenas de pelos, así me encantan, o con sus tops y demás. O sea, siento que es una forma de expresar lo que tú eres y lo que te gusta y sin necesidad de que la gente esté viéndote. Y si lo hacen, pues yo creo que no caen como tanto en esta parte como de tomarlo tan en serio y siento que eso también forma tu personalidad, forma tu carácter y eso lo hace es como un conjunto de todo y siento que es muy importante. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Considero que sí, o sea, concuerdo en parte contigo, más sin embargo, también considero que es importante tomar en cuenta el factor generacional. También. Porque muchas veces las tribus sociales simplemente evolucionan o cambian de nombre. Lo que antes era la aplicación de Tumblr, o bueno, la red social, si no me recuerdo, ahora es Pinterest, Musical.ly, evoluciona a TikTok. TikTok, sí. Y también me pregunto, y también les pregunto a ustedes, antes de pasar a las entrevistas hacia el pueblo mexicano, ¿cómo consideran que va a evolucionar el tema de las tribus sociales a partir de esta generación? Creo que fue llamada generación Alfa. Sí. Nacieron con celulares, nacieron en la tecnología básicamente. ¿Seguirán existiendo o no? ¿Qué opinan ustedes? Joana, ¿alguna opinión que quieras dar? Pues es que siento que tiene que ver mucha influencia también la familia. Porque puede decir que es la generación alfa por nacer con teléfonos, internet y cosas así, pero también tiene que ver mucho en la enseñanza y la forma en cómo los padres educan a los hijos. Por ejemplo, en mi caso, mi familia, todos son conversantes. Y en el caso como para distraer a los hijos, lo primero que hacen es ten el teléfono, el celular, distráete. Pero Grábate ahí. es como importante también eso, ¿no? Porque las redes sociales al final también marcan como esta parte, el algoritmo te lleva a eso. Por ejemplo, yo Sí, lo veo pero mucho como... imagínate un niño de, ¿qué? 6, 5 años agarrando el teléfono y que ya sepa marcar, ya sepa el WhatsApp. O sea, eso influye mucho en ellos. ¿Cómo afecta aquí? Ya no es como También. antes de que jugaban con tazos, canicas, Sí. tibirichos, así. Pero bueno, muchachos, esta es nuestra opinión. Si ustedes están de acuerdo con Joana o con Fernanda o con Mike o conmigo, ninguno está mal. O sea, Pues vale. para gustos, exacto, para gustos hay sabores y colores. Y a continuación, veamos qué opina el pueblo mexicano, escuchemos qué tanto ruido tienen para hacer. Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a entrevistar tanto a mayores como a los jóvenes, pertenecientes a alguna tribu urbana, de algún grupo urbano, así como a los mayores con la intención de saber su opinión acerca de esta nueva generación que está surgiendo, los cholos, los alucines, entre otros. Entonces, comenzamos. Okay. Muy buenas tardes, carnal. ¿Cuál es tu nombre? Fernando, mucho gusto. Ok, Fernando, mira, la primera pregunta es, ¿qué encontraste en este grupo social o qué viste que te hizo querer pertenecer a o que no encontrabas en el resto de tu familia, de la calle, de la escuela, etcétera? Una oportunidad para pues seguir creciendo mi talento. Yo, aparte del rap, me dedico a cantar
Soy pues, como un pequeño alumno en el canto, en el rap. Tengo a mi papá que también rapea, y él fue el que me enseñó todo ese movimiento. Es una forma de expresión para mí. O sea, todo lo que no puedo decirle a mí mismo, a mi familia, lo expreso mediante letras o ritmos. Pues, a la gente también les Ok. digo por lo que me gusta de ellos y todo eso. ¿Cuál es el prejuicio o la idea falsa que la gente tiene y repite fuera del grupo? ¿Y cómo afecta eso en tu día a día o en tu gusto hacia este? Sí han repetido mucho que pues parecemos rateros, somos vagos, que no hacemos nada y si no, la verdad no, esto de ser rapero solo es una mini profesión, un talento, yo lo veo así porque de verdad no hacemos nada malo, solo tenemos rimas y si quieren pues apoyar es su decisión y seríamos agradecidos. Todo lo más esto lo estamos haciendo pues para expresarles nuevos géneros de música, que conozcan, no todo solo es puros géneros de nuevos o los viejos, también hay buenos talentos en lugares muy poco conocidos. Ok, bueno, por nuestra parte sería todo, carnal. Muchas gracias. ¿Puedes dejar cuál es tu nombre? Hola, Ah, Alejandro Valencia. Ok, mira, la primera pregunta es, ¿qué encontraste o qué te dio este grupo que no encontrabas en el resto de la sociedad o en tu familia? Pues bueno, en mi caso, pues me da apoyo para poder perseguir mis metas, ¿no? Me gusta mucho el rap, me gusta competir en batallas de freestyle y pues con ellos es un círculo donde que puedo entrenar, practicar, podemos acompañarnos en las competencias, todo el rollo. Yo creo que todos nos damos una retroalimentación para llegar al camino al que queremos. Ajá. Vale. Ay, Y luego. ajá. Sí. ¿Cuál es el prejuicio o la idea falsa que más repite la gente fuera del grupo que no conoce? ¿Y cómo afecta eso en tu día a día o en tu gusto por... Pues sí, pues como siempre nos ven rapeando todo el día, pues piensan que no hacemos nada, que somos vagos, que nos drogamos, que somos rateros. Ajá, como que tienen un estereotipo malo de la gente que rapea, pero pues la neta no, o sea, la neta solamente pues practicamos, le echamos ganas y pues de la rapeada pues pagamos nuestras escuelas, nuestras comidas, todo ese rollo. La neta creo que la gente tiene un mal ámbito de la gente, de los tatuajes, todo ese rollo. La neta siento que la banda debería de abrirse más a escuchar el rap, Simón. Ok, bueno, eso es todo por nuestra parte. Muy buenas tardes, canal. ¿Cuál es tu nombre? Robin, Ok, Robin. La primera pregunta es, ¿qué encontraste que te dio este grupo que no encontrabas en el resto de la sociedad, en tu familia o en tu escuela? más que nada mucha confianza en las personas que conocí aquí, porque aquí nos tratamos como hermanos, pues, no, como una familia más bien. O sea, nos tratamos demasiado bien, o sea, pero que hay incluso unos chicos que llegamos a conocer que también rapean, o sea, que aquí encuentran en lo que su familia no, o sea, pero que convivencia, paz, confianza, todo ese tipo. eso se disfruta, de arriba abajo, Jeren y Robin de las 5-3. Yao, yao, siempre rapeando porque no queda de antes. Venimos aquí con la banda gay de Bellas Artes, pura rima. La verdad que con el freestyle mucha suerte en el lista y también las entrevistas, no importa desde acá. Venimos siempre aquí con el rap, mira cómo le pongo así lo mejor de la ciudad. Venimos de lo mejor de la Sunside, aquí en Bellas Artes, enfrente del Palacio Nacional. Al Palacio Nacional, no sé, bueno, así es como compongo un rap, dime qué más da, pues así va sin vanidad, qué más da, bueno, ya así es como mi mente brilla, rimándoles todo claro de esquina a esquina, hasta Bellas Artes del Molino vengo, rimándoles a todos, bueno, y así me mantengo, me sostengo viendo rimos, bueno, pa' que sonrías, bueno, disculpen si suena monotonías. Que suena a monotonías, puro ritmo, la verdad que se desarma. Venimos de Impulsora, también desde Santa Fe. Y claro, sí, mi hermano, claro, desde Iztapalapa. Ey, yo, muchas gracias. Y pues bueno, chicos, estamos de regreso. De igual manera en el mismo spot que en el episodio pasado, bueno, que al final del episodio pasado. Y esas fueron las entrevistas. Díganos en los comentarios qué opinan de lo que vieron, ya que yo considero que fue algo exótico, algo incluso peculiar, pero no lo digo de mala manera, sino que algo que no se ve en todos lados porque los tres chavos venían con una energía muy chida, muy padre e incluso accedieron a darnos una demostración de su talento y yo considero que las respuestas que hubo fueron bastante honestas, bastante muy de ellos, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes dos qué opinan? ¿Psycho? Yo, ay, está bien. Voy a opinar, la verdad, pues sí hubo un comentario que hizo un chico que fue que
como la gente ve que ellos rapeaban, la gente piensa que se drogan y no siempre es así los casos. Porque muchas veces nosotros nos fijamos mucho en la vestimenta de las personas y les damos como ¿cómo a ver, ¿Como un juicio? sí, Ujú. como que les damos como que los vamos, ¿cómo se dice? Catalogando, no sé. Sí, las etiquetas. Etiquetando, los vamos Ujú. etiquetando. Porque, pues sí, como la gente chola cuando dicen que son malos, los emo también, o los otakus cuando dicen que no se bañan. Pero pues, cada quien es libre de expresarse como quiere. Pues es que sí es importante, ¿no? O sea, después de las entrevistas que hicimos, la verdad los chavos fueron muy buena onda, se portaron a toda madre. Y pues yo creo que es importante. Te ignoro el ruido de fondo. Es importante porque precisamente tenemos como esta cultura en donde se juzga mucho, que la verdad es como muy contraproducente porque festejamos incluso el Día de Muertos y toda esta onda, pero cuando se trata de alguien expresándose, tiende a ser como muy catalogado, muy tachado y considero que viene de la parte como de expresar tu personalidad y cómo se nos ha educado precisamente para esta parte. Eh, no sé, chicos, pero por ejemplo, al menos yo, como les comentábamos antes de las entrevistas, nosotros tenemos varias experiencias sobre esta parte y psicológicamente, quiero meter un poquito la parte psicológica, sí impacta, hay un impacto muy grande. Sobre todo ahora en la parte de las redes sociales, que un poquito vamos a hablar sobre ahí, pero impacta bastante. Teníamos un debate en el otro donde teníamos como esta parte de, bueno, qué tanto impactan las redes sociales con tu personalidad y el cómo te vistes para pertenecer a una tribu. Y de verdad sí impacta. Yo recuerdo que estando muy pequeña, pues precisamente yo conocí todo esto del anime y demás a través de Tumblr, antes era Facebook. Antes en Facebook tú lo veías y en YouTube. Y eso con unos titulotes así grandotes. Entonces, sí considero que es importante hablar de las tribus, precisamente porque nos ayudan a verlos desde su parte, ¿no? Muchas veces, como dice Chava y Maiko, tienden a catalogarlos mucho y a sentirse juzgados, porque, bueno, algo que me gusta mucho de mí de la Ciudad de México y lo mencioné, fue que siempre hay gente con su personalidad y es algo muy, 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 muy padre pertenecer a una tribu y de verdad, si nunca lo han pensado, piénsenlo un poquito y pertenezcan a una tribu, es muy bueno, considero que te da hasta más como personalidad, es que no sé cómo decirlo, a mí me caen a toda madre, la verdad, no sé. Sí, pues al final del día es parte de la esencia de uno mismo, ¿no? Yo Ujú, considero, porque aquellos que no aceptan sus gustos o que les da pena decir, es que me gusta X cosa o algo así, terminan como escondiendo y reprimiendo parte de sí mismos, de su propia personalidad. ujú. Como les decía, el tema de mis tatuajes. Si fuera un tema que me diera pena, no me tatúo. Más sin embargo, es algo que a mí me gusta y no está mal, así como si a ustedes les gusta otro tipo de tatuajes o no les gustan mis tatuajes o prefieren como otro tipo de cosas, como algo más oriental como el K-pop o algo así. Como les decíamos antes de las entrevistas, está bien, o sea, no tiene nada de malo y no tienen por qué reprimir como esa parte de ustedes. Al final del día, es parte de ustedes. A lo mejor suena como repetitivo el decir esto, pero sí me gustaría hacer como mucho énfasis en esto, porque cada vez es más difícil o más bien cada vez es más común que existe este tipo de reprimimiento interno entre los jóvenes y las nuevas generaciones. Por De ejemplo, hecho, ese es el otro episodio que vamos a tener como el algoritmo, perdón que te interrumpa, Chava, pero es el algoritmo y las redes sociales en los jóvenes y en adultos, precisamente por ese tema tan importante. sí, entonces, ánimo, chavos. O sea, perdón, no se repriman, no oculten lo que les gusta, sus gustos. Dilo. No, sean libres de expresarse. No sé, bueno, pues sí, no porque se vistan de una forma quiere decir que son algo que la gente los está etiquetando mucho.
Y yo creo que también beneficia en la salud mental, ¿no? O sea, yo creo que entre más te conozcas, más fácil es de desenvolverte. Y te sientes cómodo. Ajá, te sientes muy cómodo. Realmente, bueno, yo he conocido a gente que pertenece a tribus y cuando aceptan que son así y que les gusta, es muy fácil que ellos reconozcan que sí y que no. Y precisamente ayer con mi noviecín estaba hablando de esas cosas y él y yo hablamos y coincidimos con esta parte sobre cuando tú tienes una personalidad ya muy regida por algo que a ti te gusta, te hace tú, te hace alguien muy, yo diría que especial. Para mí es gente muy especial que tiene temas de conversación, que te puede platicar de cosas, que tal vez tú ni conozcas de qué está hablando, pero ya te está diciendo como, me gusta esto y esto y esto y esto y esto, y es así, ¿no? Y cuando tú no estás como en esta parte, precisamente a mí me gustaría recalcar mucho que hay una frustración muy grande y lo podemos ver en la gente grande, o sea, no sé qué piensan ustedes, pero yo sí veo que cuando la gente comienza o ya es adulta, tiene mucho esta frustración porque nunca se animó como a hacer cosas que le gustaban por el que dirán. Y considero que cuando caemos mucho como, bueno, la gente que va a decir de mí es como recalca mucho, chava, hágalo, de verdad, hágalo. Créanme que allá afuera a la gente no le interesa mucho lo que estemos haciendo. De verdad yo veía a las chavas pasar y yo decía, ni al mes ya no se van a acordar de ellas. Yo creo que en una hora ya ni te acuerdas de ellas. Entonces, anímense a hacerlo. Yo creo que psicológicamente beneficia mucho y tiene mucho este poder sobre ti mismo de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Sí, además de eso, pues, como bien dice Fernanda, mientras más te conozcas, más sabes de qué eres capaz y de qué no. Porque Ujú. también es importante conocer los límites propios. Pero para gusto, como dije antes de las entrevistas, para gustos, sabores y colores, chavos. Entonces, Sí. comenten en los comentarios, vaya, cuál es su tribu social favorita o a cuál pertenecen, porque también está bien no pertenecer a una actualmente, bueno, las Bueno, personas mayores. pero cambia para que no juzgues, o sea, tampoco nos debes Exacto. caer como en esa parte, porque también se cae mucho en el juicio de... Tienes razón. De hecho, no se grabó la entrevista, pero el día que fuimos a grabar a los freestylers, una señora nos comentó que estaba mal pertenecer a una tribu social porque los desencaminaba de lo correcto. Yo a ella no le iba a preguntar como que qué era lo correcto, pero Para siento, ella, ajá, pero era muy pero siento atacante. que ya era como muy ya para empezar a debatir o algo así, entonces pues ya mejor la dejamos seguir con su camino. Pero sí, sí fue como, a mí me sorprendió sinceramente como escuchar esta opinión, porque en un inicio la señora mencionó que cada quien era libre de hacer lo que quisiera. Ujú, Más sin embargo, entró a este punto que dice Fernanda de juzgar así de, son libres de hacer lo que quieran, pero no es de Dios ser así. ujú. Entonces, Que ojo, tampoco estamos en contra de alguna ah, religión y demás, es la opinión de cada quien y se respeta, siempre y cuando también tú respetes la forma de vivir de los demás. Esto solamente es con fines educativos, chavos, no se lo vayan a tomar personal, nos funen, entonces, No se pues ofendan. digamos. sí, ahora sí que al final del día no hay respuestas incorrectas en este tipo de temas. Si te gustan las tribus sociales, las tribus urbanas, perdón, o perteneces o no perteneces, no está mal. Simplemente queremos hacer énfasis en el conocerse a uno mismo, que es lo adecuado, considero yo. Ujú. ¿Algo que No quieras sé qué decir? quieras decir, Michael. Tú que no perteneces a ninguna. Pues sí, yo no pertenezco a ninguna. Siento que es muy importante conocer a las personas y también pues considero yo que yo, y yo, uy, me voy a funar. Digo, yo también era de las personas que creía que una persona con una vestimenta pues diferente es yo también etiquetaba a las personas, pero ya al final de cuentas, este, fui creciendo y fui conociendo más sobre ellos y es interesante conocer la historia de por qué lo hacen, porque igual cuando eran de los emos, eh, yo escuchaba que la gente decía que estaban pues mal de la cabeza, porque pues luego se cortaban y así, pero pues no, todos
somos libres de expresarnos, nuestra vestimenta y pues todo está bien y todo es válido. También siempre y cuando no perjudiquen a los demás y Exacto. también a mí mismo. O sea, como lo que mencionaba de los límites, la cultura emo muy... A mí me gusta, o sea, se me hace como... La estética es como efectivamente, sí. pero también el ubicar o darnos cuenta de las señales de alerta, el tema que menciona Michael de que se cortaban y demás, muchas veces lo hacían por moda. Entonces, precisamente ahí entra el tema de conocerse a uno mismo ¿Cuáles son tus límites, no? Como diferenciar entre la estética, ¿por qué te gusta la estética? entre la cultura. Sí, 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 porque precisamente, o sea, se confunde mucho y por ejemplo yo que me consideraba emo, yo lo llegué a confundir porque yo me cortaba, o sea, yo sí me cortaba, yo sí decía como de, pues me gusta esta onda, este, pero con el tiempo entendí que no había necesidad como, personalmente, estoy hablando de mi experiencia personal, como no había necesidad de hacer eso siempre y cuando te gustara la cultura o la forma de vestir, que no involucre como esta parte mental. Y eso es algo que, bueno, a mí me gustaría decirles a ustedes, y si está viendo adolescentes, que es como que más experimentan como esta onda, mm, que sepan un poquito diferenciar entre las estéticas que les gustan, como las tribus, las vestimentas. Por ejemplo, yo he visto mucho a las chavas que se visten como parte del K-pop y demás, pero también viene esta problemática de la baja de peso de las idols, de no comer, de ser estéticamente delgadas, blancas, y siento que ahí es cuando se confunde como esta parte de qué es lo que quieres ser o qué es lo que a lo que quieres pertenecer. Entonces, es importante que también se los mencionemos precisamente porque estamos así como dándoles un tema de psicología, siento que no puede pasar desapercibido, pero bueno, eso es solo en mi opinión y pues la responsabilidad es de ustedes, chavos, pero no sé si les gustaría comentar algo más, ¿no? Me gustaría cerrar con la siguiente pregunta hacia ustedes y contesten en los comentarios. ¿Ustedes consideran que este tipo de situaciones, de temas, pueden ser riesgosos a la hora de hablar de ellos y de subir nuestras opiniones en YouTube? ¿Creen que nos pueden funar o no? Yo creo que sí. Y también consideran ustedes que la funa es como una nueva forma de... ¿Pertenecer? No, no, como de hacer justicia y ahora sí, pues, efectivamente, como dice, pertenecer a un grupo o un conjunto de personas para funar a alguien, ¿consideran que esto está bien o está mal? No sé si me explico. No, sí, Sí, sí. sí, te explicaste. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Este fue el segundo episodio de nuestro podcast. Esperemos les haya gustado y no les haya aburrido, no se hayan dormido. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Y bueno, antes de nada, que nada, me gustaría decirles una preguntita. Y es, ¿qué pasa cuando la tribu deja de estar en la calle y pasa al internet? Lo vamos a ver en el otro episodio y pues esto sería todo por nuestra parte. Hasta luego.